Ok. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para orar y que darle gracias al Señor por este día? Amado Dios, bendecimos tu nombre en esta noche, dándote gracias, Señor, por la vida, porque tus misericordias fueron nuevas en la mañana y tu fidelidad grande a esta hora, Señor. Gracias por el sustento, el techo, el abrigo que nos das, Señor. Gracias por la vida, por las fuerzas, por la salud. Y gracias por todo lo que pones enfrente nuestro, Señor, para ir formando nuestro carácter. Te pedimos, Señor, que esta noche tu palabra pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones y que podamos tomar la decisión de hacerla verdad en nuestra vida. Así es que nos disponemos a ver tu palabra, lo que tú tienes hoy que decir, Señor, y pidiéndote que todo aquello que necesite ser transformado y cambiado en nuestra vida sea a través de la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Salude ahí al que tiene a la par. Ok. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que yo hubiera querido que no esté, porque soy malísimo en si me calificaran creo que me saco entre un 2 y un 3 de 100, ¿verdad? Pero de ahí hay que hablar de este tema. Es algo con lo que estoy luchando a pesar de ¿cómo se llama?, de tantos años de entender la palabra. Y tengo que reconocer que he sido mal criado en la casa, porque mi esposa ha sido patrocinadora de esa vagancia mía, ¿verdad? Yo tengo una mujer que es súper chineadora, entonces todo me lo hace, y yo ni lerdo ni perezoso me acostumbré a eso, ¿verdad? Y nunca he reclamado por eso. ni creo que lo vaya a hacer, pero la verdad que después de preparar para este seminario, me di cuenta que yo también estoy patrocinando el desgaste de mi esposa, sin darme cuenta, ¿verdad? Y estoy tratando de cambiar eso para que realmente sea como Dios lo manda. Y creo que el Señor dice, el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, terminaremos siempre con cosas que cambiar y que terminar. Quería contarles que me invitaron a dar un seminario sobre finanzas ahora en el mes de septiembre, entonces ya me empecé a preparar. Y hubo algo que me llamó muchísimo la atención, porque ese versículo lo he visto un montón de veces, pero nunca lo había visto desde la perspectiva que Dios lo puso en mi corazón. Dice el Señor que Él está esperando adoradores en espíritu y en verdad. Y creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado ese versículo. Ahorita ni recuerdo a dónde está, pero casi que siempre y usé muchas veces ese versículo cuando vine a hablar con el equipo de alabanza, por ejemplo, ¿verdad? Porque cuando uno ve adoradores, se imagina al músico, al cantante, ¿verdad? Aquellos que a través de la alabanza y la adoración ministran. Sin embargo, yendo al original del hebreo, la palabra adorador es obediente. O sea, así como está en el original, lo que dice es que Dios está esperando hijos obedientes que le obedezcan en espíritu y en verdad. También me quedó un clavo ahí de qué significa en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces el Señor ponía en mi corazón que hay, por ejemplo, muchos cristianos, y hablando de finanzas, ¿verdad?, que saben toda la teoría, o sea, que saben los versículos,
Por ejemplo, saben que Dios dice que no salgamos fiador de nadie, ni siquiera de nuestra madre ni de nuestro padre, que no tengamos deudas con nadie, ¿verdad? Dice que si un hombre empieza a hacer una construcción pero no calcula los gastos, entonces la construcción se va a quedar a medio palo y se van a burlar de él, dice la Biblia. Y entonces que hay muchos hombres que la parte espiritual la entienden, o sea, conocen la palabra, saben a dónde está, pero su vida financiera es un desastre. Entonces, esas son personas que conocen espiritualmente lo que tienen que obedecer y que hacer, pero en verdad, cuando viene el momento de la acción, no lo hacen, ¿verdad? Y ponía el Señor también en mi corazón, por ejemplo, los judíos que son dueños de, diría que tal vez cerca del 70-80% de la riqueza de este mundo está en manos de judíos, ¿verdad? No sé si usted lo sabía, pero el 90% de la riqueza del mundo está en manos del 1% de la población, ¿verdad? Eso quiere decir que el 10% de la riqueza del mundo está en manos del 99% de la población. Y de ese 1%, ¿verdad?, el 75% son judíos, son los dueños de los bancos, de las empresas más grandes, de las farmacéuticas, de las aerolíneas, es gente tremendamente poderosa. ¿Y cuál es la razón? Si usted le pregunta al judío que a dónde está en el Antiguo Testamento los versículos que sustentan la parte financiera, y no lo saben, pero ellos fueron enseñados en una cultura, ¿verdad?, donde por generaciones y generaciones después de José, ¿verdad?, ellos, ¿cómo se llama?, aprendieron a ahorrar, aprendieron a, ¿cómo se llama?, a explotar la tierra, a sacar lo mejor de lo que Dios les había dado, aunque no sepan. Entonces, el Señor ponía en mi corazón que ellos viven en verdad, aunque en espíritu estén perdidos. Entonces, la pregunta es, ¿yo qué prefiero? ¿Vivir en verdad o vivir en espíritu? Yo, si tuviera que escoger, escogería verdad, aunque el Señor quiere que sean las dos, en espíritu y en verdad, ¿verdad? No sé si me explico, ¿verdad? O sea, Dios quiere que sepamos la teoría, pero que también la apliquemos, o sea, que la pongamos en práctica. Si no, nos vamos a convertir en conocedores de todo y hacedores de nada, ¿verdad? Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, estudiando sobre el tema, me di cuenta también de que hay un proverbio, creo que es el proverbio 27, que dice que la riqueza de los impíos, ¿verdad?, será guardada para los hijos de Dios. Y eso suena lindísimo. O sea, quiere decir que un día la riqueza que el impío tiene va a pasar a manos mías, pero es preocupante porque lo que quiere decir es que hoy el que tiene la riqueza es el impío y no el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, algo estamos haciendo mal nosotros. Y es que no estamos siendo adoradores o obedientes en espíritu y en verdad. Entonces Dios quiere que hagamos esto. Y esa es una de las razones por las que he tomado la decisión de mejorar en esta área. Tengo muchas que mejorar, pero en esta de la casa quiero realmente hacerlo. Aunque ya acabo de cumplir 45 años de casado la semana pasada, y aunque tengamos 45 años, creo que no es tarde para poder hacerlo. Para poder entender esto de nuestro hogar, ¿verdad?, yo tengo que entender que es muy diferente una casa a un hogar, ¿verdad? Una casa, digamos, es la parte de la infraestructura y un hogar es lo que se vive adentro. La palabra hogar viene de hoguera, ¿verdad? Viene de calor, o sea, es algo que se disfruta adentro. Y una de las cosas que hacen de que una casa se convierta en hogar es un principio que está en la Biblia, que es el principio de mayordomía. Y dice que el principio de mayordomía es conducir, supervisar,
gestionar cuidadosa y responsablemente algo que se ha puesto a nuestro cuidado y ese algo no es mío, ¿verdad? Entonces, pues nosotros somos muy dados a decir mi carro, mi finca, mi terreno, mi casa, ¿verdad? Mi cuenta en el banco, somos muy dados a eso. Sin embargo, la Biblia nos enseña que absolutamente todo le pertenece al Señor. Y que nosotros, ¿verdad? Lo que hemos sido designados es administradores por un periodo de tiempo, nada más, porque vinimos sin nada y terminaremos yéndonos sin nada, ¿verdad? Ya cuando uno lo tienen en el cajón, le vuelven a poner el traje de la primera comunión, porque ya no importa si cierra o no, ¿verdad? Y la corbata menos jodida que usted tenía, esa es la que le ponen, ¿verdad? Porque mentira que alguien va a ir a decir, para enterrar a papi vamos a comprarle un buen traje, ¿verdad? Que nunca tuvo y la mejor corbata, nada. Ahí buscan a ver qué le ponen a uno, ¿verdad? Y si no cierra, entonces lo abren aquí atrás para que cierre adelante y atrás de por sí no se ve. Le ponen un pedazo de espadadrapo, ¿verdad? Todo, hasta los zapatos se quedan, ¿verdad? Y sin medias, ¿verdad? Entonces tenemos que entender nosotros que somos pasajeros, nada más, y que durante un tiempo se nos dio a administrar algo, ¿verdad? Y una de las cosas que se nos dio a administrar fue nuestra casa. ¿Para qué? Con el objetivo de que se convierta en un hogar. Esa es la razón de ese principio en nuestra casa. El Salmo 24:1, ¿verdad? Dice, la tierra es del Señor y todo es todo, lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Entonces, me llama mucho la atención ahora estos movimientos feministas. Una de sus consignas es, mi cuerpo es mío, ¿verdad? Y este versículo dice que ni eso, dice que todo, ¿verdad?, le pertenece al Señor y todos sus habitantes, creyentes, no creyentes, ¿verdad?, musulmanes, cristianos, católicos, todos le pertenecemos al Señor. Entonces ni siquiera somos dueños de nuestro propio cuerpo. Entonces uno dice, entonces, ¿de qué soy dueño yo? Lo único de lo que nosotros somos dueños es de nuestras decisiones y nuestras consecuencias. De eso el Señor no tomó responsabilidad, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno, o sea, esto es individual, sea hallado fiel. Pareciera como que va a haber una evaluación, pareciera no, va a haber una evaluación al final donde Dios va a decir si fuimos fieles o fuimos infieles. ¿Con qué? Con todo lo que nos dio a administrar. O sea, no vamos a pasar por este mundo sin entregar cuentas. Tendremos que ir a entregar cuentas. Entonces, algo muy importante, ¿verdad?, es que todo le pertenece a Dios, que todo nos ha sido dado para nuestra conveniencia, para nuestro bienestar y para nuestro disfrute. O sea, Dios también, y esto es importante que lo entendamos, es que nos dio todas estas cosas a administrar, sean muchas o sean pocas. Y quiero decirle algo, tal vez para algunos de nosotros otras personas tienen mucho, pero comparado con lo que Dios tiene, ninguno tiene mucho, ¿verdad? El que más tiene no le llega ni a los tobillos a lo que el Señor tiene. Entonces, para el Señor todos tenemos, ¿verdad?, según nuestras capacidades, y nos fue dado para nuestra conveniencia, para nuestro bienestar y para nuestro disfrute, ¿verdad? Un gran ejemplo en la Biblia es José. José fue mayordomo en la casa de Potifar. Y dice la Biblia que todo prosperaba, o sea, todo lo que José tocaba prosperaba. Y dice como 30 veces en la historia de José, porque Dios estaba con José.
O sea, no era José como tal, sino que Dios, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios y el accionar de José era conforme a la palabra. O sea, no era que José era muy carga, ni que Dios le dio algo, ¿cómo se llama?, extraordinario, sino que José hizo a Dios parte de su vida. ¿Por qué? Porque yo puedo decidir que Dios no juegue en ninguna parte de mi vida. O sea, Señor, con mi casa no te metas. Pues perfectamente, y recuerden que hemos aprendido: lo que yo ato en la tierra será atado en el cielo. Si yo digo, Señor, no te metas en esto, Él no se mete, ¿verdad? Si le doy la autoridad, Él viene y actúa, ¿verdad? Entonces, también, así como la Biblia nos enseña de José, si usted va a leer una historia que está en Lucas capítulo 16, el Señor nos habla de un mayordomo infiel. Entonces, al final, lo que el Señor anda buscando es ser llamados nosotros o mayordomos fieles o mayordomos infieles. Solo hay dos opciones, no hay nada más, ¿verdad? Y usted puede ir a leer de tarea ahí por qué le llamó un mayordomo infiel. ¿Ok? ¿Cuál es el secreto de una buena mayordomía? ¿Verdad? No sé si usted se ha puesto a pensar, muy probablemente, ¿cuántos tienen casa propia? Podrían levantar la mano, no importa si se la debemos al banco, ¿verdad? Porque nosotros decimos, mi casa, y me faltan 320 cuotas, ¿verdad? Pero bueno, es mi casa, ¿ok? ¿Verdad que ya nosotros hicimos números de cuánto vale nuestra casa? O sea, uno tiene una idea de cuánto vale la casa, ¿verdad? Eso es algo que lo manejamos así, ¿verdad? También el carro, ¿verdad? Uno puede saber más o menos el carro que tengo en el mercado, en cuánto anda. O sea, siempre le hemos asignado también algunos bienes materiales que tenemos en la casa, no sé, la refri, las pantallas, tal vez tengo una moto, tal vez tengo algo importante, también más o menos yo sé lo que vale, ¿verdad? Y esas posesiones que yo tengo, Dios me las ha dado para que yo las cuide, ¿verdad? Y Él lo que quiere es que con esas cosas que me dio, yo pueda dar buen testimonio. Hace como 3 domingos, no 3 sábados, porque era un sábado, se me acerca un muchacho, tiene 14 años, delgadito, tal vez un poco a la moda ahí con su chaqueta ahí, ¿verdad? De gorro, todo vestido de negro, y entonces me dice, pastor, una pregunta. Me dice, es que estoy en una desaveniencia ahí con mi papá porque yo me quiero poner un arete y mi papá me dice que eso es de maricones. ¿Usted qué opina? Entonces ahora me tira el churuco a mí para que yo le diga qué opino. Entonces yo le dije, mira, antes de contestarte me gustaría hacerte algunas preguntas. O sea, ¿cuál es el objetivo de que te pongas un arete? ¿Verdad? Y me dice, pues así como objetivo ninguno, es que a mí me gusta como se ve. Ajá. Y le digo yo, ¿y eso cómo te hace crecer como adolescente, como hombre, como varón? ¿Te acerca más a Dios o te aleja más de Dios? La verdad que no sé, ¿verdad? Y le digo yo, mira, si vos me decís que te enseño un versículo en la Biblia donde diga que no te pongas arete, no lo vas a encontrar, ¿verdad? Le digo, lo que pasa es que normalmente nos marcamos porque andamos buscando sentido de pertenencia, o quiero que la gente me distinga por, ¿verdad? Mira, allá va Juan el del arete, o Juan el del tatuaje, o Juan el de la marca en la oreja, ¿verdad? Entonces que la gente te distinga. Le digo, ¿por qué no dejas que la palabra marque tu corazón y que entonces te distingan? Mira, ahí va aquel muchacho que cómo se comporta, es que es un buen cristiano, es que ese muchacho
su manera de pensar me encanta, su comportamiento. Le digo, entonces no necesitamos marcar el cuerpo y mejor marcamos el corazón. Le digo, ¿no te parece que es un mejor negocio? Pues quiero decirles que todo lo que Dios nos ha dado a administrar, Él quiere marcar nuestra vida. Él quiere decir que la gente diga, mira, qué bien que Juan maneja el tema de su casa, qué bien que maneja lo que Dios le dio a administrar, qué buen testimonio da esta familia, porque no solamente da testimonio de uno, sino de la familia y de Cristo. Porque, ¿qué dicen nuestros detractores cuando nosotros no manejamos bien las cosas? Ese es cristiano. Entonces ahora ya no es, ese es Christopher. No, ahora, ese es el que dice que es cristiano. O sea, ya nos metieron, ¿verdad?, en una olla, y Dios quiere que la gente vea en nosotros un buen testimonio, un buen resultado para que otros puedan ser alcanzados. Dice la Biblia, y a los tuyos, si es necesario, predícales. O sea, yo no necesito andar predicando a mis hermanos, a mis hermanas, a mis tíos. La Biblia dice que no es necesario, que con solo mi testimonio es suficiente. O sea, que ellos vean algo y que digan, mira, José, algo ha cambiado, en esa casa algo pasa, en esa casa hay algo diferente. Y por eso Dios nos ha puesto en un hogar, ¿verdad?, en una casa, para que se convierta en hogar y podamos ser de buen testimonio. Dentro de esto es importante también no solamente lo que Dios nos ha dado. Hay cosas que nos las prestan, todo es prestado por un tiempo, pero hay cosas que alguien nos presta. Nos prestaron, no sé, una cortadora de zacate, me prestaron una herramienta, me prestaron el carro para ir a hacer un mandado porque el amigo tiene un pick-up y yo no tengo y necesitaba ir a pasar una lavadora. Hay cosas que nos prestan a nosotros y con esas debemos dar todavía mejor testimonio. Si a usted le prestaron la cortadora de zacate y ellos la tenían ahí llena de tierra, cuando la devuelvan, dele una buena lavadita, ¿verdad?, y entréguesela en mejor condición de la que se la dieron. Fue a hacer el mandado en el carro, échele 5,000 pesitos de combustible, que ahora son 5 litros, ¿verdad? Tal vez ni se mueva la aguja, pero es una manera de comportarme fielmente como un buen mayordomo cuando alguien me presta algo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros hagamos ese trabajo fiel, entregar cuentas y en mi comportamiento. ¿Y cuál será mi recompensa? Va a ser de acuerdo a mi esfuerzo, de acuerdo a mi integridad y de acuerdo a mis resultados. O sea, Dios va a proveer una recompensa ante esa mayordomía que tiene que ver según cómo yo me comporte, según el esfuerzo que le ponga a eso y según los resultados que son palpables, ¿verdad? Juan 14, del 2 al 3 dice, en el hogar de mi Padre, vea que no dice en la casa, dice en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. O sea, hay algo muy interesante y es que en el cielo, ¿verdad?, hay un hogar, es el hogar de mi Padre. Y Jesús fue a preparar algunas cosas que son necesarias para que luego nos lleve a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos en el hogar aquí? El hogar aquí es un campo de entrenamiento, ¿verdad?, para que vayamos preparados cuando vamos a vivir en el hogar que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, la mayordomía es tener la actitud correcta con los recursos que tenemos en nuestras manos. O sea, yo debo
no puedo dejar pasar cosas. Vean, tal vez con alguna infidencia, Anita y yo nos casamos hace 45 años y no teníamos nada. Y entonces, cuando ya habíamos tomado la decisión de casarnos, nos damos cuenta que una prima de Anita estaba vendiendo un juego de comedor y un juego de sala, ¿verdad? Y bueno, primero nos dijeron que eran lindísimos, que fuéramos a verlos, y dijimos, bueno, qué buena oportunidad. Dios no estaba en nuestra ecuación ahí todavía. Efectivamente, el juego estaba bonito, pero estaba bien golpeado, ¿verdad? O sea, estaba todo raspado, las sillas tenían como unos, ¿cómo se llama? Unas piecitas de madera, a una le faltaban, las otras estaban todas flojas. El juego de sala era como de esa alfombra que raspa, usted Dios guarde se quedara dormido ahí porque le marcaba toda la cara, ¿verdad? Pero recuerdo que lo primero que hicimos fue ir a comprar un tinte para, ¿cómo se llama? Lijar los raspones y luego pasarle que simulara más o menos el color que tenía la mesa, porque no teníamos recursos para mandarla a pintar y lijar. Estábamos empezando, no teníamos nada. Al juego de sala había uno que estaba roto. Y recuerdo que Anita ahí con una gran habilidad logró coserlo sin que las costuras se vieran, ¿verdad? Y le decía yo esta semana a Anita, le decía, ¿vos te acordás aquel juego de sala que teníamos, que se quedaba uno dormido ahí y aparecía empapado en sudor porque era una carajada súper caliente, ¿verdad? Y todo marcado. Yo ahí me dormía los domingos en la tarde, pero empezamos a ser, sin saberlo, fieles en las cosas pequeñas. Y era, ¿verdad? Yo sé que no todos tienen un carro del año, pero se le rompió la tapicería. Bueno, busquemos a ver cómo le arreglamos. Se derramó el Huililla, derramó un vaso de leche ahí, que, ¿verdad? Cuando ya se pudre la leche, ese carro huele terrible. Bueno, ver cómo lo lavamos, ¿verdad? Cómo le sacamos esa mancha. Tal vez la pintura está deteriorada, pero si lo encero se ve bonito, ¿verdad? Los aros, tenerlos bien pintaditos con nice, ponerle a las llantas. Hay muchas cosas que demuestran que uno está agradecido, y eso es lo que Dios quiere. O sea, Dios quiere que nuestra casa, ¿verdad? También sea un lugar de buen testimonio. Por mucho tiempo alquilamos una casa en San Francisco de los Ríos y tenía un portón de 2 hojas, ¿verdad? Había que bajarse del carro, abrir el portón, una cadena, ponerle unos pincitos para que no se cerrara mientras íbamos al carro y nos montábamos. Y recuerdo que una Navidad, con un aguinaldo y un bono que me dieron, le puse portón eléctrico a la casa. La casa no era mía, pero el portón era necesario por temas de seguridad, por temas de conveniencia. A veces veníamos con los chicos pequeños y era aquel baldazo, ¿verdad? Y había que mojarse, y algunos de mi familia decían, pues es tan bruto, o sea, ¿cómo le pone usted el portón si esa casa no es mía? Ninguna casa va a ser mía. O sea, si no es del banco, ¿cómo se llama? Es de otro dueño, y si es mía, tampoco es mía porque es del Señor. Entonces, al final, ninguna va a ser mía. Entonces, aprendimos esa parte a, ¿cómo se llama? A buscar ser buenos mayordomos, ¿verdad? La forma en que manejamos nuestro hogar y cuidamos de los bienes materiales representa nuestro cristianismo. O sea, tal vez no es la casa que tienes hoy la que te gusta y la que quisieras, pero el Señor va a medir cómo te comportas en la que no te gusta o en la que todavía no estás tan cómodo como quisieras. En casa de mis padres solo había un cuarto, estaba la sala, un cuarto principal grande
el comedor y la cocina, eso era toda mi casa. Y en ese cuarto dormíamos 7. Yo no sé mi tata cómo hizo para hacer 5. O sea, porque era casi que imposible, ¿verdad? Todos estábamos ahí. Y era un closet que lo que tenía era una cortina que ¿verdad? Y detrás era una pared que pasaba siempre húmeda, porque era de 2 pisos y nosotros vivíamos en el piso de abajo, y de arriba siempre bajaba una humedad ahí. Y recuerdo que mi mamá tenía montones de bolitas de naftalina, ¿verdad? Para que la ropa no se impregnara de aquel, y todo era bien acomodadito, la ropa de mis hermanas, la mía, la de mis padres, todo estaba bien acomodado, todo en el mismo closet. Y no tenía que ver que fuera una casa vieja, que estaba llena de humedad, ¿verdad? Sino que mi mamá siempre la tenía como un ajito. Y ahí poco a poco Dios nos fue sacando hasta que un día salimos ya cada uno para su casa. Pero lo que quiero decirles con esto es que Dios va a probar cómo nos comportamos con aquello que no es lo que quiero, no es lo que me gustaría, y que a veces es todo lo que hay, ¿verdad? Dios quiere ver, tal vez no es el carro o la moto, o el medio de transporte que te gustaría, pero Dios quiere ver cómo nos comportamos con el que tenemos, ¿verdad? De manera que Él quiere que nuestra mayordomía sea visible y evidente, ¿ok? Otra cosa importante es que nosotros debemos, prepararnos para lo siguiente. Debemos aprender algunas cosas básicas de la casa. Un poco de fontanería, un poquito de electricidad, por lo menos para poder, cambiar un switch. Tal vez hacer toda una instalación, pues no se necesita, pues no es tan fácil, pero sí algunas cosas pequeñas que nosotros podamos cambiar. No sé, aprender un poco de repello, ¿verdad? Cómo se hace, cómo se prepara. Hay cosas que hay que arreglar, se repellan, se lijan y luego se pintan o se empastan. Aprender esas pequeñas cosas para que el deterioro no empiece, ¿verdad? Hay cosas que empiezan con un poquito, ya aquí se levantó la pintura y ahí la dejamos, y cuando nos damos cuenta ya la mancha es más grande. Y Dios quiere, a veces quiere ver qué pasa con aquel poquito de pintura que se saltó, a ver si eso me incomoda, a ver si eso me estorba, ¿verdad? Y empiezo a tomar acción. La verja que ya se está, herrumbrando un poquito, entonces ver si mando a comprar un cuarto de pintura y el fin de semana le pasamos ahí con un rodillito para que no se deteriore. Las canoas y se limpian. Hay muchas cosas que Dios deja para que también seamos de testimonio. ¿A quién? A los hijos. Entonces, cuando los hijos ven que, que las cosas cuestan, que hay que mantenerlas, usted deja la casa sola 15 días o un mes y no le hace nada, la naturaleza se la va a ir comiendo, ¿verdad? Cuando usted se da cuenta, ya le creció un pedazo de bambú por un lado, ya le empezó a levantar una loseta, y ahí empieza aquel martirio con la casa, ¿verdad? Entonces, algunas cosas nos van a salir mal, ¿verdad? Un día me puse a cambiar, la conexión de un bombillo del baño, y en la conexión que hice, usted encendía el baño y se encendía el ventilador de la lavandería. Yo decía, ¿por qué diablos? Y yo lo único que hice, había cambiado unos cables ahí y el ventilador de la lavandería era el que pero bueno, hay que ir aprendiendo de esas cosas, ¿verdad? Hay que hacer que los niños también cuiden la casa, ¿verdad? Tenemos hijos que necesitan que se les vayan asignando algunas responsabilidades. Por ejemplo, los juguetes, ¿verdad? Hay que limpiarlos. La bicicleta fue y la agarró, se metió en un barrial, hay que lavarla,
¿verdad? Venga, quítele esto, después la seca, porque si la deja ahí, la bicicleta se va a derrumbrar, la cadena se va a derrumbrar, se le van a estropear los cambios, si es que tiene cambios. Entonces enseñarlos, ya la usaste, entonces ahora vas a lavarla, la vas a secar y la vas a dejar bien bonita. Los niños necesitan ir aprendiendo esto, que hagan sus camas, que recojan sus juguetes, ¿verdad? Que no los dejen a la intemperie. Hay que enseñarle a los niños a cuidar sus cosas, ¿verdad? La computadora, estarle pasando un pañito a la pantalla, porque a veces quedan, ¿verdad? Ellos hablan, entonces la saliva, el teclado, todas esas cosas, si tiene iPad, ¿verdad? Que lo limpie bien, enseñarles a usar toallitas, que la toallita la tiren ¿cómo se llama? Al basurero. Y si tienen pues juguetes caros, con muchísimo más razón, que ellos sepan, ¿verdad? Que todo tiene un valor, todo tiene un costo, ¿verdad? Desafortunadamente, y ahí yo me considero mía culpa, por mucho tiempo le hicimos esas cosas a los hijos, ¿verdad? O sea, dejaban todo ahí botado y uno llegaba y recogía las cosas hasta que nos dimos cuenta que eso no los estaba formando. Y entonces empezamos a asignarles cosas en la casa. Solo que ellos decían que a todos menos a mí me ponían cosas, porque Anita ahí lo hacía y yo también permití eso y no fue bueno, ¿verdad? Entonces, ok, así como Dios tiene una casa celestial, ¿verdad? Dice la Biblia que esa casa celestial es con demasiado gusto, o sea, hecha de una manera increíble. Vea lo que dice de la casa celestial. Usted lo puede leer ahí en Apocalipsis. Dice: las calles son hechas de oro, las puertas son de perlas, los fundamentos, o sea, las bases, están recubiertas de las gemas más hermosas, y los ríos y las fuentes son simplemente espectaculares. Toda la ciudad es una comunidad cerrada, fabulosa, mide 2.200 kilómetros cúbicos, y Juan debe haber tenido problemas para captar lo que estaba viendo de una forma intelectual. O sea, a Juan le debió haber costado ver cómo transcribir aquella visión. En Apocalipsis 21:11 puso: en ese lugar resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. Esto lo que me dice a mí es que a Dios le gustan las cosas bonitas, que a Dios le gustan las cosas ordenadas, ¿verdad? Y que Él, que tiene todos los recursos, pues puso lo mejor en su casa. Nosotros debemos poner lo mejor que tenemos en mi casa, ¿verdad? Yo no sé si usted ha oído cuando alguien derrocha mucho, dice: tiró la casa por la ventana, ¿verdad? Decimos. Cuando se casó mi hija, yo tiré mi casa por mi ventana, porque todo el mundo tiene su casa y todo el mundo tiene su ventana. ¿Por qué? Porque dimos de lo mejor, porque Dios es así. O sea, Dios lo que nos va a dar, la morada celestial, como Él la ha llamado, está hecha de lo mejor. ¿Para quién? Para sus hijos. Él no escatimó, ¿verdad?, lo que nos va a tener preparado. Es una casa grande, la diseñó, la edificó con belleza, con extravagancia, con excelencia, con opulencia, ¿verdad? Entonces, a nuestra casa aquí deberíamos tener la misma estima. O sea, lo mismo que Dios hace para nosotros, nosotros debemos hacer por los nuestros. Y deberíamos emular esa excelencia. Dios no hace nada a medias, todo lo hace de una manera extraordinaria. ¿Para quién? Para sus hijos, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos mayordomos, que reflejemos el carácter
Y el hombre teleios, el hombre completo, es un hombre con una madurez espiritual que demuestra la plenitud en Cristo. Vean, mis amados, no sé si les conté, nosotros alquilábamos una casa allá en Barrio Vasconia por Plaza González Víquez en San José, y esa casa era en un segundo piso, tenía unas gradas de madera, abajo había otra casa pequeña. Cuando usted llegaba a la sala, digamos, de esa casa, como era de madera y ya estaba vieja, usted caminaba y toda la casa se movía. O sea, usted sabía que alguien había llegado porque alguien caminando en la sala, ¿verdad? Usted lo podía sentir en la cocina. O sea, se transmitía la vibración. Pero esa casa, usted se podía peinar en el piso, porque Anita la tenía, pero impecable. Agarraba aquel piso con una pipa, no sé si ustedes recuerdan, se enceraba y luego se le daba brillo con una pipa, ¿verdad? Pero era impecable. El día que tomamos la decisión de irnos, porque íbamos a una casita mejor que esa, la dueña de la casa lloró, porque dijo: yo sé que nunca nadie va a alquilarme una casa y tenerla como ustedes la tenían. Y eso dio un buen testimonio. O sea, fue una buena recomendación para la otra casa donde íbamos, que también era alquilada, todavía no teníamos casa propia, ¿verdad? Porque Dios quiere que nuestra casa refleje el señorío del Señor. Y al Señor le gustan las cosas bien hechas, ¿verdad? Con lo que tenemos, ¿verdad? Que cuidemos los detalles, y eso va a tener una recompensa, y eso se lo puedo asegurar. Jesús fue a preparar casa para nosotros y Él va a poner en esa mansión que tenemos en el cielo lo mejor para nosotros. Y no exagero cuando le digo que lo que están preparando es una mansión, porque va a tener los mejores materiales que usted se pueda imaginar. Pero para eso Dios quiere un buen mayordomo aquí en la casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, buscar que nuestra mayordomía refleje nuestro verdadero carácter. ¿De qué estamos hechos? Del carácter que tenemos. Entonces, la pregunta que deberíamos ir haciéndonos hoy: ¿estaría Dios orgulloso? Cada uno de ustedes conoce su casa, sabe cómo está. ¿Estaría Dios orgulloso de que un hijo de Él está cuidándole la casa a Él como debe ser? ¿O será que yo todavía uso la excusa que como no es mía, que como yo alquilo, entonces las goteras le tocan al dueño, pero el dueño no ha actuado, entonces ya tenemos la gotera que está pudriendo el piso, que pudrió el gypsum, y yo no he hecho nada porque la casa no es mía? ¿Cómo se sentiría Dios de ver nuestra casa? Entonces, ¿cómo empiezo a ser mayordomo? ¿Verdad? Y ahí hay valga la redundancia, una lista de lo que deberíamos hacer. Primero, la lista de las cualidades y detalles más importantes de tu casa. ¿Qué es lo que te gusta de tu casa? Quiero decirles que yo decidí construir un pedazo en nuestra casa, que es a la salida de la habitación, que le llamé mi pedazo de cielo. Ese es el lugar donde me siento en la mañana a hacer mi devocional, a hacer mi oración. Es el lugar donde me siento con Anita algunas noches ahí a tomarme un vinito con unas boquitas. Eso mide 3x3, pero ese es mi pedazo de cielo. Entonces, mi casa, yo debo ver qué cualidades tiene y cuáles son esos detalles más importantes. Tal vez es un ventanal, tal vez es ¿cómo se llama? La fachada, la puerta,
¿verdad? Que fue hecha especial. Entonces yo debo tener esa lista y a partir de esa lista marcar lo que no está bien mantenido. O sea, llegar y decir, mira, la puerta que nos costó tanto está ya traquea, ¿verdad? No le hemos echado W40 a las bisagras, ya se está escarapelando, o tal vez aquel mueble de cocina que tuvimos que ir a pedir un préstamo al banco para poder hacer el mueble de cocina, míralo, ya está todo golpeado, no lo hemos retocado, ¿verdad? Ya la puerta está torcida, tal vez hay que ajustar las bisagras, la cerradura, o aquella cerradura ya no cierra, ¿verdad? Ya no sé ni dónde está la llave. Y entonces perdí la llave y entonces ya nunca más lo volvimos a utilizar. Entonces debemos hacer una lista de lo que no está siendo bien mantenido y una lista por prioridad a mantener y a reparar. ¿Por qué? Porque también esto va a ocupar recursos. Y tal vez hay cosas que quisiera cambiar, que sé que no están bien mantenidas, pero que hoy no me puedo dar el lujo porque la situación económica no me lo permite, ¿verdad? Entonces debo hacer una prioridad, ¿verdad? Y una lista de tareas que yo no he asumido responsabilidad. Porque yo digo, eso no me toca a mí, como no tengo plata para llamar a maridos de alquiler, entonces de ahí se queda, ¿verdad? Cuando yo podría hacer algo por eso. Entonces, no sé, se me ocurren cosas que ahora cuido los detalles. Teníamos unos adoquines así como estos, pero usted deja estos adoquines a la intemperie, ¿verdad? Y con el sol y la lluvia se van llenando de un musgo, de un hongo ahí. Entonces ahora lo agarro con la hidrolavadora, ¿verdad? Entonces cada 3 meses los adoquines a limpiarlos con la hidrolavadora. No tenía hidrolavadora. Bueno, inicialmente le pedí una prestada al hijo y ya después me compré una, ¿verdad? Pero me la compro porque sé que la voy a usar, porque ahora yo asumo responsabilidad sobre eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles de esas tareas yo no he asumido responsabilidad? Y comprometernos a cambiar. Esto es importante, esto es entre usted y usted. O sea, no es porque alguien se lo pidió, sino porque ahora yo tengo un nuevo concepto y es que esto es de mi Dios, que me lo dio para que yo lo administre, para que yo lo cuide, para que yo lo gobierne, para que yo sea el mayordomo. Entonces, comprometerme a cambiar. ¿Y qué creen cuando los hijos nos vean haciendo esto? Cuando la esposa nos vea haciendo esto sin que nadie nos obligara, sino porque yo he tomado la decisión, ellos también van a querer cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Están conmigo, amados? Ok. Entonces, ¿cómo era cómo se llama? La iglesia al principio. La iglesia al principio se reunía en casas. Está en Hechos capítulo 2, 46, dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Dios siempre ha sido un Dios hogareño, o sea, siempre ha sido un Dios de mantener a los suyos juntos, ¿verdad? La gran pregunta es, me reúno yo en la casa, comparto con los míos, invito a mis padres, a mis hermanos, ¿verdad? A que vengan a la casa que Dios me dio. Así es como empezó la iglesia. O sea, la iglesia empezó cada uno, ¿verdad? En su casa primero. Porque la casa que Dios nos dio es un refugio de descanso, un santuario de amor, ¿verdad? Y muchas veces las mujeres no edifican su casa porque nosotros le hemos quitado las ganas de que así lo hagan. Nunca apreciamos nada, nunca actuamos sobre las cosas que están mal, nunca nos preocupamos por la ventana que no cierra, por la cerradura que se perdió, como les dije ahora, la llave, ¿verdad? Por la llave que fuga y que ahí está rompiendo ya el azulejo porque de ahí ese goteo
pasa todo el día y aquí nadie se preocupa por eso. Aquella luz que parpadea, ¿verdad? Pero como está alta, entonces nadie se preocupa por ir a arreglar eso, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ser un buen ejemplo, ¿verdad? Nos vamos a rodear de cosas bonitas, no necesariamente tienen que ser cosas caras. O sea, coger unas matitas y ponerlas en el centro de la mesa no cuesta mucho. Limpiar, ¿cómo se llama?, la tapicería tampoco cuesta mucho. Entonces, Dios quiere que vayamos haciendo, ¿cómo se llama?, esas cosas. Y con los hombres es una lucha porque uno no es de detalles. Uno por dormir ahí en un colchón, ahí en el piso y con una cobija para que no me dé frío, ya con eso estoy bien. En cambio la mujer no, ¿verdad? Le pone cojines a la ¿cómo se llama?, a la cama. Y usted ve, yo en mi casa para irme a acostar ahora es un ritual, ¿verdad?, de quitar todos los almohadones que hay y venir y ponerlos y recoger el edredón y otra carajada que se llama, se me olvidó el nombre, es como una tira que se pone al fondo de la cama, es como, ¿cómo se llama? No, es que no es un pie de cama, eso se llama, bueno, es como un adorno, como si fuera una tela que se pone ahí. Entonces eso hay que quitarlo porque no se puede doblar con el edredón. Sus 5 minutos se lleva, ¿verdad? Cambio uno, si por uno fuera, uno va y duerme encima de eso. Pero uno tiene que apoyar esas cosas bonitas, ¿verdad?, que se hacen para uno también poderlas disfrutar. Y estoy seguro que a nuestras esposas les encantaría, ¿verdad?, ver a alguien interesado y no al cavernícola, ¿verdad?, que llevamos por dentro, porque la verdad que me declaro culpable de eso, ¿verdad? Dice también la palabra en Romanos 16:5, den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos, ¿verdad? Entonces, el hogar debe ser un lugar de reunión también, ¿verdad? No le estoy diciendo pues que abra su casa y llevar extraños, pero sí a los suyos, ¿verdad? Porque eso es una manera de dar testimonio de lo que Dios hace. Colosenses 4:15, les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos de la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa, ¿verdad? Entonces, Dios quiere también que nosotros compartamos el hogar que Él nos ha dado. Esto lo voy a decir con mucha vergüenza, ¿verdad? Después de que leí a este autor, me vi reflejado ahí. Ustedes saben que trabajo en la industria ahí de la carne, ¿verdad? Entonces, si hay algo que puedo conseguir bueno es carne, ¿verdad? Y entonces, se me ocurre hacer un rancho y entonces compré una parrilla chivísima y se me ocurre hacer la primer parrillada. Pero les voy a contar cómo es el proceso de la parrilla, ¿verdad? Lo desglosé en 11 puntos, el proceso de la parrilla. Y ahora usted me va a decir en cuántos participé yo. Primero, mi esposa fue la que compró la comida, ¿ok? El día de la parrilla, mi esposa se levantó temprano a hacer una ensalada, preparar las verduras y hacer el postre para después de la parrillada. Tercero, Anita preparó la carne para cocinarla, o sea, la adobó, ¿verdad? La colocó en una bandeja con los utensilios necesarios, sacó, tengo ¿cómo se llama?, un estuchito ahí con todo lo que se ocupa. Me puso un delantal, me puso las salsas, el delantal con mi nombre aquí, ¿verdad?, como si fuera el mejor chef, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De ahí lo llevó ahí a la parrilla. Y ahora viene lo importante. Entonces yo cogí todo eso y coloqué la carne sobre la parrilla.
Ese fue mi trabajo. Entonces, Anita entró a organizar y después ya, ahora los platos, los cubiertos, ¿verdad? Entonces, donde íbamos a poner un aislador, poner el plato, los cubiertos al lado, mientras yo seguía poniendo carne en el asador, ¿verdad? Después me despisté, ¿verdad? Me fui con los nietillos y al rato llega Anita a decirme que la carne se está quemando, ¿verdad? Entonces, yo le di gracias y le dije, mi amor, ahora que vienes, ¿me puedes traer una coquita fría? Después saqué la carne de la parrilla y se la dejé a la mujer ahí. Ella preparó los platos, distribuyó la ensalada, el pan, los utensilios, la servilleta, las salsas y la mesa, ¿verdad? Después de que comimos, la mujer recogía la mesa, lavaba los platos y lo más importante, todo el mundo me decía, don José, qué buena parrilla. ¿Eh? Me halagaban a mí, ¿verdad? Y me daban las gracias por el esfuerzo que había hecho, ¿verdad? Para cocinar. Y lo peor es que después llegué y le pregunté a Anita, ¿cómo disfrutaste este día? Era su día libre. Cuando vi ¿cómo se llama? Esta descripción de la parrillada, ¿verdad? La verdad que me dio pena. Me dio pena porque uno cree que porque dio la plata para comprar la carne y puso la carne en la parrilla, ya eso era demasiado, ¿verdad? Cuando tal vez la doña se debió haber quedado ahí sentada, disfrutando, tal vez le hubiera pedido ayuda a un hijo, ¿verdad? O al yerno, para que hiciéramos la parrilla. Pero en realidad casi todo lo hizo ella, ¿verdad? Entonces nuestra responsabilidad y mayordomía va más allá de unas hamburguesas, ¿verdad? Sino que se debe crear un ambiente ordenado en la casa, ¿verdad? Y todo debe estar equilibrado. Dios tiene un hogar también. Jesús, como ya vimos, dijo que iba a ir al hogar de su Padre a preparar un lugar para nosotros y ese lugar está siendo preparado, ¿verdad? Juan 14:23 dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Vea que antes de irnos a vivir con el Señor hay cosas que hay que obedecer, ¿verdad? Dice, Él nos dirá, ¿verdad? Amaremos lo que Él diga. Entonces, ¿y qué dice el Señor? ¿Verdad? Que nosotros debemos ser buenos mayordomos, ¿verdad? Dice Juan en Apocalipsis 21:3, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Entonces, a mí no me cabe la menor duda de que estamos siendo preparados para ir a vivir ahí, porque Dios estará con nosotros ahí. Entonces, ¿cómo somos? Somos diligentes, vemos los detalles, ¿verdad? Y entonces, hoy estoy convencido que nuestro hogar merece un mayor esfuerzo de mayordomía, hacerlo para poder tener recompensas como estas, ¿verdad? Que vamos a ir ahí con el Señor. Hay cosas en el hogar, ¿verdad?, que nos roban la paz. Hay pequeñas cosas que quieren destruir nuestra paz, que aumentan nuestra hipertensión, que nos irritan, que nos producen ansiedad, ¿verdad? Pero hay algo que quiero decirte, cuando hemos construido un hogar, ese hogar se convierte en el refugio de todas nuestras ansiedades. No sé si a usted le pasa que, porque tenemos momentos o épocas muy lindas con nuestra pareja, ¿verdad? Hay épocas en que no podemos ni vernos,
pero cuando uno está pasando una buena época con la esposa, uno está deseando llegar al hogar, está deseando llegar a la casa. Ahí es donde nos espera quien nos extraña, ahí es donde nos espera quien nos ama, ahí nos esperan a quienes nosotros le hacemos falta. Yo estoy seguro que si alguno de nosotros hoy no ha llegado a las 11 de la noche a su casa, hay alguien que ya está preocupado. Qué raro, iban a ir a la iglesia, normalmente terminan a las 9 y son las 11 y algo tuvo que haber pasado. A alguien le hacemos falta. Y eso se compensa llegando a un hogar, ¿verdad?, donde ese hogar es un pedazo de nuestro cielo. Y ahí es donde todo lo demás, ¿cómo se llama?, se termina, ¿verdad? Entonces, hay algunas cosas que debemos identificar, ¿cómo se llama?, para ir construyendo ese hogar. Hay cosas que debemos hacerlas con tiempo, ¿verdad?, y con orden, porque dice que Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de paz. Entonces las cosas deben hacerse con orden. No sé si a usted le ha pasado, va saliendo, ¿a dónde están las llaves? ¿Por qué? Porque yo no tengo la costumbre de dejar las llaves en un solo lugar. A veces las dejo en el pantalón, a veces en la mesa de noche, a veces en la entrada. Entonces, como no hay un solo lugar, ¿qué creen que va a pasar el día que estoy más apurado? No encuentro las llaves, ¿verdad? Entonces, ya me irrito, ya grito, ya echo a perder el ambiente de la casa por no tener el orden de que las llaves estén aquí. Me pasaba mucho con Anita, ¿verdad? Ella es de tener cada cosa ahí con llave, ¿verdad? Por si llega la muchacha que no ande registrando ahí. El problema es que esconde todo tan bien que después no encuentra las llaves, ¿verdad? Entonces, Dios tiene un orden para todas las cosas, ¿verdad? Cualquier cosa que confunda quita la paz, ¿verdad? Y una de las cosas importantes del hombre en su casa es tener tranquilidad doméstica. Entonces, el orden de Dios y la paz no llegan automáticamente, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender cómo funciona el mundo. Les voy a contar algo. Tal vez usted no se ha puesto a pensar. Dios es tan ordenado que todo lo tiene clasificado. Todo lo tiene clasificado. De hecho, hay un libro que se llama el libro de Números, ¿verdad? Es un libro donde Dios estableció cómo era el tabernáculo, cómo era la iglesia, cómo era que las tribus tenían que, ¿cómo se llama?, que consolidarse. Ahí está en el libro de Números, ¿verdad? El universo que Dios hizo gira en perfecta armonía. Imagínense que un día la tierra le diera una vuelta en 24 horas, pero al día siguiente, no, voy a ir al doble, en 12, ¿verdad? O voy a ir más lento, entonces ahora voy a girar a 48 horas. Entonces aquí tendríamos luz por 24 horas. Y ya todo se desequilibró. El que dormía de noche ya no puede, el que dormía de día tampoco puede porque se desequilibró. Y ya la tierra no le da vuelta al sol en un año, sino que ahora a Dios se le ocurrió que en medio año. Entonces vamos a tener 2 inviernos, 2 veranos, 2 primaveras, 2 otoños, ¿verdad? Entonces el mundo sería un desastre. Dios todo lo que hizo, lo hizo perfecto. Las reglas. Dios no puede decir, bueno, ahora la ley de la gravedad va a funcionar lunes, miércoles y viernes. Y martes, jueves y sábado no hay ley de la gravedad. Entonces, imagínense, usted va ahí, ¿cómo se llama?, se trepa ahí en el edificio de la Caja y se tira el jueves y no le pasa nada, pues se tira el viernes y hasta ahí llegó, ¿verdad? Porque la ley de la gravedad no estaba ahí. Dice la Biblia que Dios enumeró las estrellas, cuantifica los días
los meses, los años, el periodo de nuestras vidas. Cuenta los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu, los años del periodo de la tribulación, los fundamentos, las puertas, los metros cúbicos de la ciudad celestial, el número de las tribus de Israel, cuántas de las 12 tribus serán selladas durante el periodo de la tribulación, ¿verdad? ¿Cuántos van a ser salvos? ¿Cuántos serán añadidos a la iglesia en Pentecostés? Dice, o cuántos fueron, dice la Biblia que eran 3,000. Los nombres de las naciones estaban representados en todas las fiestas. Los discípulos fueron enumerados. Y cuando uno cayó, otro fue añadido para que el número siguiera siendo 12, ¿verdad? Los días de la creación fueron enumerados, así como los días del diluvio, incluyendo el número de animales que subieron al arca. Dios enumeró los años de cada uno de los patriarcas anteriores al diluvio. Metió como buena medida la edad del más viejo de los viejos, Matusalén, quien acabó sus días en 969 años. Todo lo que puedo decir es que a esa edad, ¿a quién le importan los números? Dice, nosotros seríamos incapaces de recordar las edades de nuestros hijos. Menos mal que nuestra esposa a veces nos recuerda algunas cosas, pero Dios todo lo tenía medido en un orden, y ese orden tenía un significado. O sea, Dios no lo menciona en la Biblia, decir 12 apóstoles. ¿Por qué 12? ¿Cuántas eran las tribus de Israel? 12. Entonces, ¿qué se suponía? Que iba a haber un patriarca para cada tribu. Por eso eran 12 apóstoles y no 13. Y cuando Judas se cuelga, tienen que nombrar a otro, ¿verdad? Para que siguieran siendo el mismo número. Así que Dios lo enumera todo y siempre sabe cada cosa que sucede en el universo. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos como Él. Cada cosa en nuestra casa debe estar ordenada, ¿verdad? Los utensilios de la mesa se guardan aquí, la vajilla se guarda aquí, las llaves se ponen aquí, los calzoncillos. ¿Qué pasaría si los calzoncillos nuestros un día los meten en la gaveta de arriba, otro día en la de abajo, ¿verdad? Y nosotros tan buenos buscando. ¿A usted no le pasa que dice, uy, es que tengo que ir yo porque usted no encuentra nada, ¿verdad? Bueno, todas las cosas, si tienen el orden, entonces Dios nos va a ayudar. Es tanto así que dice que cada cabello de nuestra cabeza está contado. Allá con el hombre no hay mucho que contar, ¿verdad? Son poquitos, ¿verdad? Pero los melenudos, ¿verdad? Gerard tampoco, ¿verdad? Pero cada cabello está contado. Dice, Dios es así, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían esas reglas? Todo tiene un lugar. En el taller de mantenimiento de la empresa hay un panel, ¿verdad? Y entonces está la llave, ¿cómo se llama? De cañería. Entonces tiene la figura de la llave de cañería. Ya usted llega y sabe a dónde va la llave, ¿verdad? Los destornilladores tienen su huequito según el tamaño del destornillador, de manera que el grande usted no lo puede poner en el hueco del pequeño. Entonces todo tiene su lugar. Debemos asignar un lugar a cada cosa en nuestra casa. Ustedes no saben buscar el árbol de Navidad y las luces. Bueno, había que darle vuelta a toda la casa, hasta que un día, ¿verdad?, aprendimos, ok, aquí vamos a comprar una tina, ¿verdad?, de plástico transparente y ponemos las luces. De aquí ponemos luces, árbol de Navidad blancas, luces, árbol de Navidad rojas, y cada una establecida ahí. Ahora viene Navidad, ya sabemos a dónde está, hay un bulto que se compró para el árbol de Navidad y aquí están las luces. Antes era tal el desorden que todos los años había que comprar luces porque no aparecían, ¿verdad? O se habían podrido ahí o alguien las había jalado. Ahora no, usted lo quita y va ahí, ¿ok? Manejar un calendario con las actividades de la familia. No hay nada más feo
para la esposa y los hijos que nosotros no sepamos cuándo cumplían años, cuándo es la fiesta del aniversario, porque andamos en otras cosas. Entonces no nos cuesta nada meter aquí en el calendario, ¿verdad? Y poner que se repite todos los años. Entonces ya sabemos, y avíseme una semana con anticipación, porque siempre llegamos y decimos, ay, mi amor, es que no me dio tiempo, pero el lunes te llevo el regalo. Y no sé si a usted le ha pasado, ay, José, dice, no le traje nada de regalo, pero yo la otra semana se lo doy. Y uno dice, ¿en qué momento lo invité? ¿Verdad? Porque a la comida sí llegaron a tiempo, pero las medias y el calzoncillo no los llevan, porque eso es lo que nos regalan, ¿verdad? No tomar decisiones sin consultar con el jefe. ¿Y quién es el jefe en la casa? Esa es la doña. Entonces no es que vamos a orar, Señor, ¿querés que cambie el bombillo? ¿Verdad? Sino decirle, mira, estoy pensando hacer esto, ¿qué te parece? Porque usted lo hace sin que ella sepa, es una bronca. ¿Y usted cómo se le ocurrió? Es el bombillo que regaló mamá, es el bombillo de mi abuelo. Y la bronca, ya se lo había volado uno la lámpara, ¿verdad? No posponer las cosas, somos muy buenos para procrastinar, ¿verdad? Mañana lo hago, mañana lo hago. Yo soy histérico con los ruidos del carro, ¿verdad? Entonces el carro le empieza a sonar cualquier cosa y yo lo mando a revisar, porque he aprendido que un ruido pequeño es un costo pequeño, pero si lo empiezo a dejar se hace grande, ¿verdad? Ahora tenemos un amigo ahí que le sonaba el carro, el tren delantero ahí. Fue a Grupo Q, 4.100.000 le cobraron por reparar y de ahí, bueno, mi amigo Christopher le ayudó, 70.000 pesos. Porque también se aprovechan del que no sabe, del que no investiga, del que no cuida, ¿verdad? Imagínense, el Grupo Q, 4.100.000 y en el taller de la empresa se lo hicimos por 70.000 colones. No debemos, pues, es un Colorado, sí, de Chevrolet, una locura. O sea, ¿cómo le va a cobrar 4 millones por, bueno, ahí le pusieron que tenía un montón de cosas malas. En el manejo del tiempo, prioridad al hogar. Nosotros somos muy dados a quedar bien con los amigos, con la familia, y entonces lo último es mi casa. No, Dios nos dio una casa a administrar, a ser mayordomos, y debe tener prioridad en el manejo del tiempo. Debemos ir comprando herramientas adecuadas, ¿verdad? Puede ser peligroso que usted se ponga a hacer cosas que no tiene la herramienta adecuada. Si hay un poco de metao, ¿verdad? Y le da el metao y se le rompió el disco y le sacó un ojo. No, si vamos a usar algo como el metao, que tenga la careta, los guantes, ¿verdad? La herramienta adecuada. Siempre habrá cosas que hacer. Entonces tengamos siempre una lista de esas tareas. No las podemos hacer todas el mismo día, a veces no dan los recursos, ¿verdad? Apenas estamos saliendo, entonces saber que estas cosas están, pendiente. Tomar nota de todo lo importante. Viene el invierno, viene el verano, suceden tales cosas, no sé, en el verano tal vez usted tiene riego, entonces funciona la bomba, hay agua en el tanque, los aspersores están buenos. Entonces, si lo hacemos a tiempo, ¿verdad? Si usted va a comprar aspersores en verano, ¿qué creen? Van a ser más caros que si los compra en invierno, ¿verdad? Entonces, mejor andar adelantados. Tener designado un día para descansar también, ¿verdad? Hay gente que es lo contrario, o sea, le gusta tanto las cosas de la casa que el domingo, no, y ahí papá se subió al techo y ahí está pintando, y entonces hoy no fuimos ni a la iglesia, ni salimos a comer, ni fuimos a patear bola, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Mantener los archivos adecuados para papeles importantes. ¿Dónde está la escritura de la casa? El seguro de la casa, el testamento.
a dónde están, ¿cómo se llama? Los papeles del banco, del préstamo. O sea, a veces hay gente que le dicen, vea, debe tanto, los recibos, ¿a dónde están? De las cosas importantes, aquí está el recibo de este mes, de este otro. ¿Verdad? Mañana me sale el banco con que debo algo diferente, ahí tengo cómo hacerlo, y eso es parte del orden importante. Invertir en ganchos, en archivadores, en estantería, para que las cosas se vean bien bonitas, guindando, archivadas, rotuladas, que podamos saber qué hay, ¿verdad? Hay casas que, bueno, es increíble, ¿verdad? Tanto chunche que tienen que no saben ni qué tienen, ni cuánto hay, ni cuánto valen, ¿verdad? Hacer una lista de todo lo que no está organizado para empezar poco a poco a irlo organizando. En la parte de administrar el tiempo hay que considerarlo todo. A veces decimos, bote esa pared, pero no consideró que esa pared tenía tuberías por dentro, que pasaba un desagüe que venía del segundo piso, y cuando está usted ahí martillando se voló el desagüe, y entonces ahora, ¿verdad?, hay que considerar todas las cosas. Poner un plazo de ejecución, ¿verdad? Es importante que todas las cosas, si no tienen plazo de ejecución, ¿sabe cuándo las hacemos? Nunca, ¿verdad? No desperdiciar tiempo valioso. Cada día incluye un tiempo de descanso. O sea, no puede ser que no se coma, que no me hidrate, ¿verdad? Porque entonces después me enfermo y me salió más cara ¿cómo se llama?, el remedio que la enfermedad. Hay que considerar un margen de tiempo de emergencia, ¿verdad? No andar siempre ajustado con los tiempos, porque si no sale algo imprevisto. Entonces usted empezó, bueno, sí, eso lo destapamos a las 8 de la noche. Se encontró una sorpresa y ya no hay dónde ir a comprar nada. Ya todo está cerrado. Me puse a hacer esto en domingo, ¿verdad? Desarmé los frenos del carro el domingo y tengo que ir a trabajar el lunes, y ahora ya no los puedo armar porque se rompió una parte. Esas cosas hay que, ¿cómo se llama?, considerarlas. Hay que coordinar para ver si se pueden completar varias cosas a la vez. Hay cosas que se dice que son paralelas y otras que son en serie. ¿Cuáles son las cosas en serie? Que tengo que terminar esta para empezar la otra. En cambio, hay cosas que son paralelas, que puedo ir haciendo esto y esto también, ¿verdad? Entonces, buscar ayuda para ir haciendo cosas paralelas y manejar siempre las listas que vimos anteriormente. Entonces, eso nos empieza a enamorar de la casa, a ser fieles con lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y con eso creo que nos podríamos ganar la mayor recompensa, que es siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos quieren que Dios nos ponga sobre mucho? Hay que ser fiel con lo poco. Si es el carrito, si es la bicicleta, si son los muebles usados, si es la casa de alquiler, si es la casa que me prestó un hermano, que me prestó la mamá, que me prestó un pariente, con mucho más razón debemos ser buenos mayordomos. Y Dios, que todo lo ve, va a decir, aquí vale la pena invertir. Con esta familia yo apuesto, ahí voy a meter de mis recursos. Amén. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios. El throw, sí, exacto, sí, esa es. Sí. Ya me acordé también, duvet. El duvet es el que le ponen ahí, puña, y me ponen y se me hace un colocho, ¿cómo se llama?, doblarlo. Pero bueno, no sé si hay preguntas o comentarios. Yo creo. Ajá, sí, José, voy. Una pregunta, yo no sé, tal vez no venga directamente a eso, pero me interesa, quiero que me la aclare. Voy a hacer moradas y todo eso. ¿Para
Así es. Sí, nosotros, no sé si te acordás, la serie Tiempos Finales, ¿verdad? Que hace poco, bueno, la vimos hace como 4 meses. Lo que está escrito, ¿verdad? De los tiempos que vienen, es primero que vamos a empezar a tener un tiempo de tribulación, ¿verdad? Hay algunos que dicen que Jesús viene antes de la tribulación, ¿verdad? Pero Jesús tiene 2 venidas, por decirlo así. Una es en el aire, en una nube, ¿verdad? Él viene y se lleva a su pueblo. Jesús no hace nada, simplemente viene por su pueblo. Y luego pasa el periodo de tribulación, viene un gobierno de 1000 años de Jesús, ¿verdad? El diablo va a estar atado ahí, entonces va a ser un tiempo de perfección aquí en la tierra, ¿verdad? Y luego ya Jesús viene triunfante, ¿verdad? A derrotar al enemigo. Una vez que eso suceda, entonces la tierra va a ser destruida, esta tierra va a ser destruida y bajará del cielo lo que se llama la Nueva Jerusalén, que era la que él hablaba, que medía 200 kilómetros por 200 kilómetros por 200 kilómetros. Y en esa Nueva Jerusalén es donde va a estar nuestra morada. Es ahí, ¿verdad? Entonces por eso dice, las calles son de oro, el mar de cristal. Dice que hay un árbol que todos los meses da un fruto distinto, el mismo árbol, ¿verdad? Y entonces vamos a tener asignaciones, porque se van a necesitar gobernadores, se van a necesitar administradores, y por eso Dios nos prepara como mayordomos aquí. Vas a la presencia del Señor, ¿verdad? Morís en Cristo, vas a la presencia, pero ahí estás solo tu alma, ¿verdad? Y tu espíritu, no hay cuerpo. El cuerpo es después, cuando Cristo venga, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y ahí nos dan un cuerpo, se pega con el alma y el espíritu, y somos otra vez seres vivientes. Si alguien aquí me había dicho algo. No, que también creo que es muy importante esa parte de ser un buen administrador, también la parte laboral. Creo que también es muy importante porque igual, si uno quiere crecer laboralmente, creo que uno también tiene que saber administrar. ¿Cómo no? Si es pequeño, ¿verdad? Lo que uno está administrando para poder aspirar a algo grande. Definitivamente, sí, sí. Yo nada más quería aportar porque generalmente en estos tiempos tan complicados la gente siempre se le ocurre hacer cosas como esos diablitos, ¿verdad? Que la gente, lo que sea el agua, que sea la luz, que sea el cable, y ahora últimamente hasta el wifi, ¿verdad? Entonces esas cosas yo siento que yo en algún momento viví de una señora y la señora estaba muy acostumbrada a eso. Y yo sé en algún momento yo le decía, señora, bueno, yo le decía, ¿usted no cree que eso está mal? Dice, ahí se da cuenta. Simplemente a veces yo no sé, no estaba bien eso, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ver, nos van a pedir cuentas de todo, ¿verdad? El Señor quiere que seamos buen testimonio. Usted sabe qué feo que digan, aquel cristiano, ese es el que robaba luz, o era el que se robaba la señal del Wi-Fi, ¿verdad? Más bien ojalá que nos digan, aquel cristiano era el que nos daba Wi-Fi, el que nos donaba electricidad, ¿verdad? Más bien Dios quiere que demos buen testimonio a partir de nuestras obras, de lo que hacemos. El rapto es ese, ¿verdad? Pero el rapto es diferente a la segunda venida de Cristo. ¿Alguien más? Sí. Hubo un tiempo en que pasó algo al vecino. Se murió y todo el mundo reclamó la casa. Y entonces lo tomé como algo para mí. Y entonces fui y hice el usufructo. Así está todo ahora. Ya está mi hijo. Sí. Como hablamos, Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y digamos, todos nosotros somos de la muerte, ninguno puede asegurar que mañana va a amanecer. Entonces, lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Debe quedar claro para quién va, porque
uno muerto aparecen un montón de dolientes, ¿verdad? Y de ahí, lo peor que uno le puede dejar a la familia son problemas. Entonces el testamento creo no, en mayordomía financiera hay todo un capítulo para el tema del testamento, ¿verdad? Porque necesitamos, la mujer necesita saber qué tenemos y a quién le queda, y los hijos igual, ¿verdad? Y esos papeles deben estar al alcance de alguien, saber qué tenemos, cuál es la cuenta del banco, cuál es la clave. Yo tengo todo eso en un archivo, ¿verdad? Y está encriptado el archivo, y mis hijos y mi esposa saben, ¿verdad?, cuál es esa clave. El día que me muera pueden entrar al archivo y solo ellos tendrán, ¿verdad? Entonces, a veces usted se muere y tal vez, no sé, tiene 10 millones de pesos en el banco, y el banco, si no hay testamento inmortal, usted no puede sacar esa plata, ¿verdad? Entonces, no le podemos dejar problemas a los nuestros, no se vale, ¿verdad?, dejar problemas. ¿No más? Bueno, entonces nos ponemos de pie para orar y despedirnos. Padre bueno, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta noche, gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Que tu palabra trabaje en nuestro corazón, que nos redarguya, que podamos concientizarnos a dónde no estamos bien, a dónde tenemos que hacer cambios, Señor. Y que esto, Señor, sea de buen testimonio para la vida como hijos tuyos, Señor. Gracias por la casa, por el hogar que nos has dado, Señor. Queremos ser buenos mayordomos contigo, Señor, sabiendo que todo te pertenece a ti, que has confiado en nosotros para que podamos guiar a nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra casa, nuestro hogar, Señor. Y gracias por esa confianza. Queremos honrarla y vamos a hacer lo que esté de nuestra parte, Señor, según lo que tú nos has aconsejado. Gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por el sustento, el techo y el abrigo, y te pedimos que nos lleves con bien ahora, Señor. Nos disponemos a regresar a casa, que nos lleves y que el Semac tuyo, Señor, nos tome esta noche para ministrarnos, para hablarnos. Tú conoces nuestro acostar y nuestro levantar. Envía a tus ángeles ministradores esta noche a hablar a nuestro corazón, Señor, a nuestro espíritu, y que cada día podamos crecer un poquito, Señor, hasta la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les lleve con bien.